Les voy a pedir también que interactúen con una encuesta, igual ya lo han hecho, pero ahora también les voy a pedir que vuelvan a contestarla si no lo han hecho ya, o los que están en casa y nos están siguiendo. Preparen sus teléfonos, hoy el teléfono va a ser una herramienta de interacción, ya que lo tenemos, ¿no? Es totalmente anónima. Ahora aquí en pantalla, mis compañeros, fenomenal, están proyectando ya una encuesta online. Tienen que acudir con su navegador de Internet, no hay wifi en esta sala, lo lamento, pero tienen que poner en su navegador menti.com, de mentira, menti.com, e introducir ese código que yo ahora no veo, lo veo por aquí, el 29051197, lo estoy viendo en esa pantalla. Menti.com, y ese código ya automáticamente les aparecerá la primera pregunta que ya vamos a ver en pantalla. Esto en cada bloque se lo voy a recordar. Las dos primeras preguntas, la primera es: ¿quién defiende los derechos de los ciudadanos cuando se trata de salud? No sé si la pueden ver en pantalla. Ahora la estamos viendo. ¿Quién defiende los derechos de los ciudadanos cuando se trata de salud? Hay unos porcentajes, luego los comentaremos con nuestra mesa. Y hay una segunda pregunta, que es: ¿cómo defienden las asociaciones de pacientes a los pacientes? También tienen allí una serie de opciones. Enseguida veremos los resultados y los comentaremos con nuestros invitados. Ahora voy a pedirles a nuestros invitados que nos acompañen. A Elena Moya Pendería, coordinadora de Relaciones Institucionales del Foro Español de Pacientes, vicepresidenta de la Asociación Española contra la Meningitis y coordinadora de la Confederación of Meningitis Organizations. Elena, por favor, acompáñame. Bienvenida. Toma tu asiento. Muchas gracias. Está con nosotros también Julio Sánchez Fierro, abogado y subsecretario de Sanidad y asesor del Foro Español de Pacientes. Don Julio. Por favor. Y Andoni también está. Sí, Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes. Andoni, por favor. Bienvenido. ¿Dónde me siento? Al lado de Julio, por ejemplo. Venga. Mientras nuestros invitados se sientan, yo les lanzo una pregunta. Ahora es una pregunta retórica. Y es: ¿cómo se está realizando la labor de representación de los pacientes en nuestro país? Seguro que ustedes tienen opinión. ¿Y en Europa? Vamos a empezar por aquí, por Europa. ¿Cómo es la defensa de los intereses de los pacientes en Europa? Bueno, pues tenemos la suerte de contar con el testimonio de Marco Greco, el presidente de la European Patient Forum, que nos ha dejado el siguiente mensaje en vídeo que vamos a ver en la pantalla grande. Lo escuchamos y retomamos el debate. Welcome and bienvenidos al sexto Encuentro Nacional de Pacientes organizado por el Foro Español de Pacientes. Yo soy Marco Greco, presidente del Foro Europeo de Pacientes. Thank you for this invitation to address you via video message. I wish I could participate in person to this event, but unfortunately my health condition didn't allow me to travel to Madrid this time, but I do really hope to see you in person next year. I've been involved in the work of the European Patients Forum since its beginning, and so I had the pleasure and honor of working with the Spanish Forum founder, Dr. Albert Jovel, who was also among the founders and one of the first board members of the European Patient Forum. Dr. Jovel was indeed a visionary, because his patient-centric and holistic approach to health is still part of APF DNA and continue to leave a mark in our European work. APF vision is the one of a Europe in which patient organizations are valued partners in creating equitable, person-centered, accessible and sustainable healthcare systems based on patients' unique expertise. APF mission is to represent the voice of patients in Europe across borders and across disease areas. Our 78 members include disease-specific patients group active at the EU level and national coalitions of patients. We strive to represent all patients with chronic conditions and diseases, over 115 million people in Europe,
towards policymakers, regulators, the medical professions, and industry. We work to advance the interest of patients and patients' community by strengthening their collective impact across Europe through effective advocacy, education, empowerment, and partnership. The Spanish Patient Forum has been a member of the European Patient Forum since 2007. For these 15 years, both organizations have been working together to advance the interests and needs of the patients' community in Spain and in Europe. Like APF, the Spanish Patient Forums promotes meaningful, systematic and structured patients' involvement in policymaking, research and shaping healthcare practice that empowers patients to be active partners in care. To be able to operate at the European level and work on important European files that can impact the lives of all patients and all citizens, we need to reinforce two-way communication and collaborations with our members, who are closest to the patients and their needs. In the coming years, important politically and policy files will be discussed: health data and artificial intelligence, the revision of the EU pharmaceutical legislation, the implementation of the Health Technology Assessment Regulation. On all of these, APF is recognized as the patient's voice due to the strength, the independence, and the experience brought by our members and our team. In the coming years, we hope to work together with you to make sure patients' organizations, such as the Forum Español de Pacientes, are recognized and brought into the discussion as key, equal, and crucial stakeholders in health policy and practice in all member states and in the European Union. So thanks for your time and attention. I'm very grateful to be here with your fantastic community, and I hope to see you next year. Gracias por su atención. Estoy feliz de estar aquí con su comunidad y sinceramente espero poder verlos en persona el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a los tres. Le tomamos la palabra. Habrá que invitarlo al próximo encuentro. La primera pregunta es muy clara. La lanzo para los tres y empezamos la ronda. ¿Quién representa al paciente o quién debería representar al paciente? Empiezo por aquí, Andoni. Bueno, yo en ese sentido, que llevo ya 20 años en el mundo de las organizaciones de pacientes y entiendo y tengo claro que el que representa y el que defiende principalmente a los pacientes y a sus familias, no hay que olvidarnos de las familias, son las organizaciones de pacientes. Son las que realmente están en esa primera línea donde se encuentran y se enfrentan a su rutina diaria de su patología, de sus necesidades, de sus dificultades, y hace falta de unas personas que tengan esa formación y ese conocimiento y esa cercanía para poder trasladar a las administraciones, a los medios de comunicación, a la sociedad, cuáles son esos problemas y esas necesidades que tienen los pacientes. Por lo tanto, creo que es realmente el pilar en la defensa del paciente. Julio. Bueno, pues coincido con lo que señalaba Andoni. Hay que tener en cuenta que desde el siglo pasado se ha ido haciendo cada vez más complejos y más especializados y más tecnificados los sistemas sanitarios. Entonces, los pacientes necesitan apoyo solidario de quienes sienten y padecen también enfermedades. ¿Por qué? Porque de otra manera se sentirían como perdidos, aislados en ese mundo tan complejo que es la organización sanitaria. La organización sanitaria es compleja para los propios profesionales y directivos que para un paciente que además vive en un momento, desde el punto de vista psicológico, diríamos, muy polarizado en sus problemas. Por tanto, yo creo que las organizaciones de pacientes no solamente son necesarias, sino que son, diría, imprescindibles en este momento. El camino que se ha recorrido no ha sido sencillo. Ha habido primero un reconocimiento de los derechos de los pacientes a nivel individual, pero ha costado bastante más trabajo el reconocimiento de los derechos colectivos de los pacientes, es decir, su derecho a la participación en la toma de decisiones que afectan al conjunto del sistema sanitario y de los servicios que lo integran.
pero creo que los pasos que se están dando van en esa dirección, no solamente en España, sino en otros países de nuestro entorno. Y para nosotros creo que la experiencia europea, el testimonio que daba Marco Greco en un momento determinado, hace un momento, vamos, ha sido clave, es decir, ver cómo el Foro Europeo de Pacientes es interlocutor de la Comisión Europea, como es interlocutor del Parlamento Europeo. Eso realmente ha sido muy motivante y ha demostrado que la situación de las asociaciones de pacientes en España hasta ahora tenía un déficit de interlocución. Una cosa es que te oigan y otra cosa es que te escuchen. Y para eso hace falta una presencia informada, una presencia participativa, una presencia, diríamos, que sea verdaderamente de personas que están empoderadas y que se sienten como tales. Elena, te veo sentir, entiendo que compartes ese mensaje. Sí, es que Julio habla tan bien que digo, ¿y ahora qué digo? Bueno, yo creo que aquí somos todos defensores del asociacionismo y la verdad es que estamos viviendo creo que un momento muy bonito en España con el apoyo europeo que tenemos que contar más con el Foro Europeo del que somos parte desde principios del 2000. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo creo, es convencer un poquito más a nuestros familiares y el entorno cuando tienen una patología y hay que decirles, pues asóciate, porque seguro que tu enfermedad crónica tiene una voz que te va a defender a ti, que te va a apoyar, lo que decía Julio, porque es verdad que cuando sales de un hospital, de una enfermedad, el shock, el golpe que recibes, sobre todo si desconoces esa enfermedad, es terrible y tienes toda una asociación que llevamos muchos años. Somos lo que llaman ahora pacientes expertos. Entonces, si nosotros estamos trabajando para defender al paciente, pues yo creo que tiene que ser un poquito bidireccional, que el paciente nos busque, porque ¿cuántos ejemplos tenemos a nuestro alrededor de enfermos, por ejemplo, de diabetes? Y yo siempre, ¿te has asociado? Tanto en tu autonomía como a nivel nacional. ¿Sabes que detrás de ti hay una federación, hay una asociación? Acabamos de tener un caso familiar de epilepsia. ¿Te has asociado? ¿Sabes de la Asociación Nacional de Epilepsia que existe y te puede defender? Entonces, mi llamamiento sería no solamente, porque somos todos convencidos aquí del valor de la asociación, que sabemos lo que hace, sino que en nuestro entorno intentar hacer un poquito de marketing para que los españoles se asocien un poquito más, porque creo que frente a otros países, vamos a compararnos, por ejemplo, con los mejores, que en este caso es el Reino Unido, desde pequeñitos, papá, mamá tienen 2 o 3 asociaciones, desde los cetáceos hasta la meningitis, por ejemplo. Entonces, en España yo creo que habría que promover un poquito más, venga, asóciate, que muchos son muy poquitos, o sea, no hay una gran cantidad que desembolsar al año, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, la Declaración de Barcelona, me gustaría que me explicaran si tiene sentido y qué es eso de la Declaración de Barcelona. Preparando este debate he tenido que acudir a ella, pero me gustaría compartirla. Me imagino que aquí hay mucha gente que sabe lo que es, pero igual los que nos están viendo en casa no. ¿Qué es la Declaración de Barcelona? Bueno, aquí hay personas que están más cualificadas para hablar de la Declaración de Barcelona, como es el caso de Andoni y Elena, pero como el moderador me ha mirado a mí, pues quizá recojo el guante, ¿no? Bueno, hay que decir que hasta el año 2000, más o menos, fueron apareciendo asociaciones variadas, casi siempre pues, para patologías determinadas, en ámbitos geográficos concretos, etcétera. Pero no se podía decir que existiera un movimiento organizado, sino más bien iniciativas bien intencionadas, con unos medios realmente muy limitados y con una actuación generosa y meritoria por parte de sus dirigentes. Pero hacía falta algo más, hacía falta algo que aglutinara todo esto, ¿no? Entonces, poco antes, concretamente en el año 2003, hubo una magna convención en Roma donde representantes de pacientes de distintos lugares de la Unión Europea consideraron que era hora de pasar de la protesta y de los derechos individuales a la implicación, a la participación y a la democracia dentro de los sistemas sanitarios.
Y esa bandera que se levantó en Roma la recogió Albert Llobel aquí en España, en el congreso que se celebró en Barcelona y del que sale la Declaración de Barcelona. Esa Declaración de Barcelona, por tanto, tiene sus raíces europeas en su conjunto y es la proyección inmediata en España, al año siguiente, de, diríamos, una serie de principios que van a ir conformando el futuro de las organizaciones. El protestar es sencillo, el participar y buscar soluciones es más complicado, requiere dedicación, requiere profesionalidad, requiere un grado de interés todavía mayor, ¿no? Y un gran interés permanente. Entonces, esa idea de democracia y de participación que está en la Declaración de Barcelona ha sido una semilla que ha tardado mucho en fructificar. Hay que pensar que es un ejemplo terrible, ¿no? La pandemia que nos ha afectado y asolado de manera tan intensa, pues dio lugar a una valoración global de la situación en una comisión parlamentaria, la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, donde asistieron y participaron pues, personalidades de muy distinto tipo. Pero hay que señalar algo que es indiciario. No fueron convocadas las organizaciones de pacientes en aquella ocasión. Y en la propia pandemia, los planes de acción que fueron necesarios, urgentes, etcétera, tampoco tuvieron una línea de comunicación con las asociaciones de pacientes. Entonces, eso actuó como revulsivo. Hubo una proposición no de ley que se aprobó afortunadamente por unanimidad en el Congreso de Diputados y en este momento estamos tocando ya cómo se puede configurar finalmente el derecho a la participación en las sesiones de pacientes. Por tanto, quiero decir, la semilla sembrada en el 2004 ha tardado bastantes años en fructificar, pero hay que pensar no en el pasado, sino en el futuro. ¿Qué hay que decir, Julio? A iniciativa del Foro Español de Pacientes. Que fue a iniciativa del Foro Español de Pacientes. Sí, es un pequeño detalle. La solicitud precisamente o la reclamación precisamente de esa participación, ¿no? Esto es como en el fútbol, déjase tal, pero el gol tiene que meterlo Benzema o quien sea. Hablaba de futuro. ¿Cómo tiene que ser ese futuro, Elena, Andoni? Bueno, yo cogiendo un poco las palabras de don Julio, a mí me gustaría pensar que ese futuro va a llegar a ser un futuro en el que se va a regular de una vez por todas la participación, ¿no? Ojalá consigamos entrar en ese consejo consultivo del Ministerio en el que podamos estar reunidos y dar nuestra opinión y que esto se traslade a la Comisión Interterritorial, donde se debaten las grandes decisiones o estrategias en España en el ámbito sanitario y que este sea un punto ya de inflexión para que luego se traslade al tema autonómico o incluso al tema local. Porque es cierto que nosotros desde el foro estamos trabajando en un ámbito estatal, pero también es cierto que la sanidad está transferida. Por lo tanto, gran parte de las decisiones que se toman en España en sanidad se llevan a cabo en las consejerías, ¿no? Y este será un segundo peldaño que tendremos que trabajar y que habrá que animar a las organizaciones de pacientes para que así también lo hagan, para reclamar esa participación regulada, porque hasta ahora lo que nos encontramos es una participación de buena voluntad. Entonces, pues a veces pasa, como dice el doctor, que a veces te llaman y otras veces no, en función de la sensibilidad o de la persona o organización que va a celebrar cualquier tipo de reunión, pues a veces te convocan o no. Y ese va a ser el futuro. A partir de ahí, una vez que estén las organizaciones de pacientes dentro de esos órganos de decisión, yo creo que vamos a conseguir dar grandes pasos en el avance y en la mejora, tanto en los procesos asistenciales como en la calidad de los pacientes. Quizás sí, me permiten una omisión, decir que afortunadamente esto no es un problema que sea nacional, sino que hay que incardinarlo también a nivel autonómico, porque si no la participación sería, diríamos, en las decisiones muy genéricas, pero no tanto en el día a día, ¿no? Por eso hay que saludar como un hecho muy positivo que en su momento
en Cataluña se constituyera un consejo de esta naturaleza. El consejero Boi Ruiz tuvo mucho que ver con esto y recientemente ha sido reforzada con alguna decisión adicional. Otras comunidades autónomas también tienen algunas líneas interesantes, pero yo creo que lo que hace falta es participación, no solo a un lado, sino con los demás operadores sanitarios. Es decir, no vamos a pedirles que opinen y luego ya, sino que se pueda discutir entre todos y no solamente los pacientes que les expliquen a las autoridades lo que hay, sino que si hay representación de otros colectivos, de las comunidades autónomas, del Estado, de tal, pues que puedan enterarse todos de esa visión y entre todos hacer fructificar en resultados positivos. Elena, entiendo que son participaciones más ejecutivas, ¿no? Exacto. Es decir, que las decisiones de los pacientes sean también Exacto. tenidas en cuenta, ¿no? Exacto. Claro, ¿sabes lo que nos pasa? Que nosotros muchos nacimos para apoyar al afectado post-enfermedad o para prevenir. Es decir, que muchas asociaciones, cuando hablas con ellas, te dicen, pues mira, nací en el 2010 porque mi hijo, mi hija o yo misma, y entonces vi que pues en mi comunidad no había nada, o a nivel nacional, entonces crecimos como asociación. Pero es que luego, cuando quieres cambiar las cosas, te das cuenta que tienes que formarte en políticas sanitarias, porque el paciente solo es complicado para que haya un cambio. Es decir, que se exige a la asociación del 2022 que esté muy formada en políticas sanitarias. ¿Cuándo hablar? ¿Con qué político? ¿En qué momento? A lo mejor un consejero no es lo más efectivo, sino que tienes que ir a un director general o al que esté, bueno, pues un técnico de ese departamento. Te exige una sabiduría sobre la política sanitaria autonómica y regional y nacional que es tremenda, que no es dentro del organigrama de la formación de una asociación de pacientes, pero como queremos cambiar las cosas a mejor, pues nos piden esa formación y yo creo que estamos todos dispuestos dentro de nuestro horario libre a estar formados para poder tener un discurso y transformarnos en ese paciente experto. Es verdad que ahora está más de moda que hospitales tengan ese grupo de pacientes expertos para los organismos de decisión que estemos allí. Bueno, pues estupendo. Nos piden un esfuerzo tremendo, porque a mí lo que me gustaría es dedicarme a mis afectados y buscar soluciones para cuando llega la enfermedad a ese hogar. Me piden que cambien muchas cosas que no me gustan. Bueno, pues me formo en política sanitaria, no pasa nada. Incluso a nivel europeo tenemos proyectos, macroproyectos, que nos pueden servir de ayuda dentro de nuestra comunidad o de nuestra región, ¿no? El futuro tiene buena pinta. El futuro tiene un horizonte muy grande y, como he dicho antes, quizás el gran reto ahora mismo consista en que de una vez por todas se regularice, se regule esa participación en las instituciones, en las administraciones de los pacientes, ¿no? Porque creo que a partir de ahí pues, se van a hacer grandes e importantes mejoras, ¿no? Pero es lo que dice Elena, te estaba escuchando y yo me estoy acordando de hace 22 años, cuando empecé en el mundo de los pacientes y estaba en mi ciudad, en Vitoria, organizando caminatas por la diabetes, dando pequeñas charlas de nutrición. Y este año pues, he ido ya 3 veces al Congreso de los Diputados. O sea, si no evolucionas, te quedas en un rincón y es muy importante que las organizaciones se formen, ¿no? Para conseguir precisamente esto, ¿no? Esas mejoras en la calidad de vida. Como saben, este espacio es interactivo. Hemos abierto un número de WhatsApp y vamos recibiendo mensajes y ahora vamos a ver en la pantalla una pregunta que me dicen que viene directamente para el doctor Sánchez Fierro sobre la Ley de Garantía y Uso Racional del Medicamento. Vamos a escuchar la pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy María Teresa Vergés, directora del área de pacientes de la Fundación Internacional de la Artrosis, la OAFI. Mi pregunta va dirigida al señor Julio Sánchez Fierro y es la siguiente. ¿Cómo prevé que nos pueda afectar a los pacientes los cambios que se quieren introducir en la Ley de Garantía y Uso Racional del Medicamento? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Julio.
Bueno, yo creo que en este momento las organizaciones de pacientes tienen dos citas legales importantes, sin duda. Una es la Ley de Equidad, que en este momento ya está tramitándose en el Congreso de los Diputados, y otra, la Ley de Garantías, ¿no? Creo que una y otra para los pacientes componen un set, es decir, no son disociables, son dos elementos para poder funcionar. Por una parte, la Ley de Equidad, en la medida en que en ella se va a consagrar el derecho a la participación de los pacientes en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial. Hay que decir que ese es un elemento importante, pero también hay que decir que en la forma en que está concebido en ese proyecto, pues la verdad es bastante mejorable, ¿no? Porque en el mismo paquete, por decirlo de alguna manera, de representación, se incluyen no asociaciones de pacientes, sino asociaciones de pacientes y otras asociaciones ciudadanas. No sabemos si son de amigos del país o de qué. Entonces, nos parece que eso es adulterar la representación de los pacientes. Creo que eso es un intento de disminuir la capacidad de influencia de las asociaciones de pacientes dentro del comité consultivo, y eso no se debería admitir. Yo creo que ahí tienen un compromiso con los pacientes los parlamentarios, y deberían corregir esa iniciativa. En cuanto a la Ley de Garantías, pues hay que decir que nos encontramos en un estadio, digamos, más previo. De momento no hay un texto legal. Solamente lo que hay es una consulta pública para saber qué opina la gente sobre una serie de cosas. Claro, evidentemente, pues eso te crea expectativas, pero lo que queremos es conocer exactamente por dónde van los tiros. ¿Qué se juegan los pacientes en la Ley de Garantías? Pues, entre otras cosas, se juegan nada más y nada menos que el acceso a los medicamentos y a los tratamientos, sobre todo los medicamentos y tratamientos innovadores. Es decir, en este momento vivimos sujetos a una dialéctica perversa que consiste: escojan ustedes entre sostenibilidad del sistema o su salud. Escojan entre medicamentos o que se hunda el sistema. Naturalmente, eso es un dilema falso. Primero, porque no hay un sistema sanitario que sea socialmente sostenible si no tiene en cuenta los resultados en salud. Y, por tanto, es inaceptable ese dilema. Y, por otro lado, pensar que la sostenibilidad consiste en recortar y no ver las consecuencias del recorte en cuanto a prolongación, por ejemplo, de una enfermedad, resultados mediocres a la recuperación de la salud, etcétera, es absurdo. Por tanto, habrá que estar muy atentos a qué dice esa ley a la hora de evaluar los costes de los tratamientos, de evaluar los costes de los medicamentos, ver cómo se van a financiar, ver la capacidad de los médicos para poder prescribir y, en definitiva, medir los resultados en salud. Si eso no se hace, pues se conseguirá un objetivo muy mediocre, que es decir, bueno, vamos a ajustar las cuentas y, evidentemente, eso que ya es difícil y que los gerentes de los hospitales y de los centros de salud viven a diario, ver cómo cuadrar los números, se hace la cosa todavía más complicada. Pero, sobre todo, conseguir que salgan los números desconociendo a los pacientes, sencillamente no tiene ningún sentido. Elena, Andoni, no sé si queréis añadir algo al respecto. Pues decir que nosotros como organización estamos muy pendientes de la evolución de todo esto, ¿no? Porque efectivamente al final no hay nada concreto. Nosotros decimos que no deja de ser una declaración de buenas intenciones. La música suena maravillosa, todo es fantástico, pero no se nos explica ni cómo, ni con qué, ni nada de nada, ¿no? Entonces, en la actualidad ahora mismo tenemos un déficit de que cerca del 50% de los medicamentos innovadores están pendientes de aprobar. O sea, es decir, desde que salió el COVID, el 50% de los medicamentos que están aprobados por la Agencia Europea aquí están parados. Estas son cosas que no se conocen, que tenemos una media de para que un medicamento llegue al paciente, ahora mismo la media está en 500 días de media. Bueno, pues todo este tipo de cuestiones, como dice el doctor, pues tenemos que estar muy encima, muy pendientes para ver cómo podemos de alguna forma condicionar a que esa legislación, eso que se pretende, pero al final es lo que dice Elena.
es que al final te obligas a tener que formarte y te metes en un mundo de política, de legislatura, de leyes, de normas, que para el paciente es muy complejo y muy difícil, ¿no? Sí, perdón, es una aclaración, que los recortes no consisten en decir sí o no, sino también consisten en decir ya veremos cuándo. Y entonces, claro, evidentemente esa referencia a 400 días o más para que sea accesible un medicamento nuevo no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que sucede en Alemania, que con poco más de 100 días tienen más de suficiente, o en Francia en torno a 200. Entonces, es decir, nosotros, ¿por qué tenemos que esperar 500 días o 400 días? No tiene ningún sentido. En sanidad, el tiempo es salud. Y el tiempo a veces, sobre todo en patologías graves, el tiempo es vida. Simplemente eso, vida. Nosotros, como Asociación Española contra la Meningitis, nacimos en el 2016 y a los pocos meses me dijo un experto en salud, sois muy poco cañeros, sois muy poco cañeros. O sea, sois expertos y ahora sabéis qué es lo que queréis, tanto para la comunidad, la sede está en la Comunidad de Madrid, como para todos los niños afectados por esta enfermedad. Pues formaros y llamar a las puertas en el tiempo político, que esto también hay que saberlo, cuándo llamar. Hay de repente una elección, te dicen para, ahora no llames a esa puerta, espérate. Y con muchos datos, porque siempre nuestra patología tiene que estar apoyada por un comité científico. Siempre lo digo, cuando alguien quiere, voy a crear una asociación, ¿qué hago? Aconséjame. Bueno, pues como yo empecé en el 2006 en una fundación, siempre les digo, busca el mejor comité científico de tu patología, porque tú a lo mejor no eres médico. Yo, por ejemplo, soy profesora. Entonces, tengo detrás un comité científico que me dicta lo que tengo que decir luego al político. Eso es muy importante porque no es mi área de experta, ¿no? Entonces, una vez que tienes ese apoyo detrás, y te forman en política sanitaria, que no es fácil, como decía Andoni, nos exigen un trabajo tremendo, pero bueno, es nuestra misión defender a los pacientes, pues entonces ya llamas a la puerta y con un discurso muy formado, basado en la ciencia, en mi caso, los niños que en tu comunidad no están protegidos por meningitis porque no las incluyen en el calendario, y te voy a contar que hay estas secuelas. Mi embajador es tetraamputado, 26 años tetraamputado. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy duras para toda la vida. Tengo niños con prótesis, gente sorda, claro, como la sordera no se ve, se piensa que no es una secuela grave, es una secuela grave. Tenemos casos de niños sordos fallecidos en accidente porque no han oído el pito del coche. Es decir, que luego ese político, tienes datos científicos, junto con una historia personal, con un nombre y un apellido, mira cómo le dejó la meningitis. Bueno, pues la Generalitat nos escuchó y llevamos un año vacunando a 45.000 niños catalanes de forma gratuita contra la meningitis. Los políticos gallegos nos escucharon y desde octubre, o sea, es increíble, fue de verdad, una medida, iniciativa desde los pacientes. Le llegamos al corazón al político gallego y desde octubre ya 15.000 niños cada año van a estar protegidos contra un bicho que hace mucho daño. Entonces, sí se puede. Es agotador, a mí me gustaría dedicarme a otra cosa, pero es lo que nos pide ahora mismo la sociedad. Si queréis cambiar, hay que formarse en política sanitaria, llamar con muchos datos a esa puerta, mostrar una historia personal, mira cómo me deja esta patología, y entonces habrá un cambio. Casos de éxito, ¿eh? Sí se puede, ¿no? Al final sí el camino puede, parece que está... No hay límites, sí, es verdad. Trazado. No sé si con respecto al tema de la representación de pacientes, más allá de esa burocracia política que los tres habéis mencionado, ¿existe algún otro límite que dificulte la representación de los pacientes? Hombre, la profesionalización. Yo siempre bromeo. Yo empecé hace 20 años por el debut de una hija con diabetes. Y yo al final lo que era querer colaborar se ha convertido en una vocación. Yo le puedo dedicar el tiempo que le puedo dedicar porque soy empresario y soy el jefe. Entonces, no tengo que pedir permiso para hacer un viaje o ir a una jornada y demás. Pero claro, esto lo trasladas a una asociación de pacientes, es muy complicado, porque fíjate el recorrido que tenemos. Empiezas en Madrid con cualquier tipo de estrategia o aprobación de un medicamento y luego tienes que ir, como dice Elena, por todas las comunidades autónomas.
Entonces, hace falta una profesionalización por parte de las organizaciones de pacientes de que tengamos personal que tenga esa capacidad y ese tiempo para poder ir y trabajar y dedicarle todas esas horas. Dificultades, pues claro, la escasez de recursos que tienen las organizaciones de pacientes son muy grandes, ¿no? Y entonces estamos como estamos. Pero yo creo que al final no hay otro camino más que ese. Permitidme 2 preguntas que han llegado vía WhatsApp. Aprovecho para animar a todos los que nos están viendo a que lo hagan más interactivo. Buenos días, soy representante de farmacéuticos comunitarios. Dice, ¿habéis pensado en contar con las oficinas de farmacia para dar a conocer las asociaciones de pacientes? Sí, sin duda. En el encuentro anterior, en 2019, nuestra asociación presentó un proyecto que eran folletos informativos sobre la enfermedad, los signos, los síntomas de la vacunación. Y tanto en Madrid como en Valencia, con el MICOF, cogieron todos nuestros folletos de forma gratuita, los distribuyeron en todas las farmacias de esa comunidad, fue en Madrid y en Valencia, y lo expliqué animándoos. Es verdad que ahora el papel está menos de moda, ¿no? Y no está bien visto, pero bueno, ahora quizá vuelva a tener esa, sobre todo los mayores necesitan ver la información en papel. A lo mejor un treintañero le pasas una información en el WhatsApp y vale. Pero pues pienso en mi mamá, en mis tías, a partir de cierta edad quieres ver la información en el papel. Entonces yo os animo a que algo, no es muy caro, algunos síntomas que os parecen muy importantes por vuestra patología, como la detección precoz, ¿qué es lo que os preocupa? Hay una relación excelente con todos los colegios farmacéuticos de España y os animo a poneros en contacto con ellos porque no es porque fuera algo personal conmigo, sino que me dijeron, y cualquier asociación que lo necesite, de verdad que es un canal, porque es que a la farmacia vas una vez a la semana. Entonces es un canal muy rápido de llegar al público en general e informar sobre tu patología o sobre tu asociación. Nos llega una pregunta también de una asociación nacida hace muy poquito, en junio del 2022, que dice que está de acuerdo en todo el tema de la formación, pero que dónde se puede informar y cómo se pueden formar las asociaciones en toda esta materia de la que estabais hablando, ¿no? Bueno, precisamente es una de las áreas de actuación que tenemos dentro del Foro Español de Pacientes, ¿no? El formar, como he dicho en mi discurso inaugural, el formar e informar a las organizaciones de pacientes precisamente en este tipo de cuestiones. Es que yo recuerdo cuando empecé hace 20 años que no había unas reuniones programadas, que no se hacían actas de las reuniones, algo tan sencillo como unos estatutos. Son cosas tan básicas que si no vienes de un mundo de la empresa o algo así, pues no se tratan, el estado de las cuentas, el tener esa obligación de todos los meses tener una reunión. Ese es un principio básico donde sustentas y a partir de ahí donde puede empezar esa formación, ¿no? Y bueno, pues es una de los trabajos en los que el foro se dedica. Vamos a cerrar esta mesa, si os parece bien. No sé si queréis darnos algún titular final en cuanto a lo que es la representación de los pacientes, con este lema nuestro que es hoy el Refocando el Futuro, ¿no? Brevemente, ¿cuál sería vuestra idea clave? Arrancamos con Andoni, Julio, y acabamos contigo, Elena. Bueno, la idea clave yo creo que la he dicho cuando uno está preparando un congreso como este que te lleva más de un año, de repente un día dices, ostras, tengo que dar un discurso o tengo que hablar a la gente. ¿Y qué cuento yo? Bueno, yo creo que es muy importante la unidad de acción, las relaciones entre las distintas organizaciones, porque eso nos va a permitir ser más eficientes en nuestras demandas y en nuestras peticiones. Y todo lo que sea crear alianzas, ya no solo con las asociaciones de pacientes, sino con las sociedades médicas, de enfermería, es muy importante. Siempre digo que en 20 años mis mayores éxitos los he conseguido cuando he ido de la mano de. Tenemos también que romper un poco esto. Es decir, hay que buscar esas sociedades médicas que también están preocupadas porque al final los propios profesionales de sanidad, los problemas que nosotros tenemos también los tienen ellos. Y esto nos puede ayudar muchísimo a conseguir estos objetivos. Gracias. Julio. Pues, como diríamos, pensando en el futuro, dado que la tecnificación de la medicina y la especialización es creciente,
se corre un riesgo grave de deshumanización. Por tanto, yo creo que las asociaciones de pacientes tendrían que poner el acento en que no se pierda ni un solo momento la dimensión humana del paciente. No solo en lo que se refiere a su dignidad, etcétera, por supuesto, sino también a la manera de gestionar las cosas, la empatía, la transmisión de experiencias vitales, etcétera. Es decir, humanización y valores éticos, yo creo que las asociaciones de pacientes pienso yo que tendrían que poner el acento en esto. Hay que ver que, por ejemplo, en las facultades de medicina, hay todavía un déficit de formación en este tipo de valores, ¿no? Es decir, es importante el empoderamiento del paciente, pero no lo es menos la formación de los profesionales sanitarios en estos valores de la comunicación, de la escucha activa, de los cuidados basados en la humanización de la asistencia. Gracias, Julio. Elena. Yo creo que todos los que estamos aquí somos una bisagra. Me encanta esa palabra. Incluso yo me la autodefino. Me encanta ser bisagra. Creo que somos una bisagra entre Julia, me acaban de diagnosticar psoriasis, mi bebé tiene EPOC, han diagnosticado a mi sobrina de meningitis o tiene una enfermedad pulmonar grave. Hasta un Marco Greco que va al Parlamento Europeo y nos representa a todos en Europa. Desde luego España, como habéis oído, estuvimos ahí en el 2004 fundando ese foro europeo. Traje aquí una lista de todos los proyectos que tienen, pero bueno, por problemas de tiempo os lo voy a evitar. Entonces, entre Julia afectada de qué horror, qué hago con mi cáncer de mama, a ese Marco Greco que nos representa en Europa, estamos nosotros. Y creo fundamentalmente en un poder nuestro de apoyo, de asesoramiento, de no estar solo, porque al final hay cabecitas, pero es que son nombres y apellidos. Y eso a mí es lo que me importa. Yo creo que Albert, ¿verdad, Dolors? Siempre hablaba del paciente. No hay enfermedad, hay una persona que lo sufre. Aunque ahora no está de moda, creo que paciente, quieren que hablemos de personas con esta enfermedad, ¿no? Primero somos personas. Entonces, soy una defensora profunda del asociacionismo. Creo que hacemos mucho bien, como ha dicho Andoni, muchas veces de nuestro tiempo libre, porque somos unos pirados de cada patología y dedicamos hasta tiempo personal, ¿no? O sobre todo tiempo personal. Entonces, nuestra bisagra es fundamental para apoyar a Julia y que cambien las cosas hacia arriba. Esa es la idea que tengo. Elena, Julio, Andoni, ha sido un placer escucharos vuestros testimonios en esta primera mesa y este fuerte aplauso para agradeceros que me hayáis ayudado a abrir el foro. Muchas gracias. Me acompañáis por aquí. Para que os quiten el micrófono, yo me quedo Muy bien. con mis espectadores. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Elena. Al hilo de lo que nos han contado, el foro no puede estar al margen de la sociedad. Así que lo que hemos hecho es sacar también las cámaras a la calle para preguntar cosas. Y una de las cosas que hemos preguntado, y lo vais a ver a continuación, es ¿qué cree la sociedad o quién cree la sociedad que representa a los pacientes o quién debería representar a los pacientes? Una pregunta muy sencilla que posiblemente todos tengáis claro, pero aquí está la realidad de lo que pasa en la calle. Vamos a verlo. Pues en temas de salud al ciudadano lo defiende y lo tiene que defender la Consejería de Sanidad. El Ministerio de Sanidad. Por el Servicio de Salud Madrid, supongo. Pues yo creo que el mismo ciudadano es el que defiende. A los ciudadanos, en primer lugar el ciudadano mismo. Pues todo el cuerpo de medicina, los médicos, los enfermeros. Se supone que el Ministerio de Sanidad. Ciudadanos. ¿El gobierno no ayuda a nada? En temas de salud, ¿quién defiende al ciudadano? Pues nadie, que yo sepa, porque aquí la sanidad se ha ido toda a la porra, o sea que... ¿El Ministerio de Salud? Pues ahora mismo no sé. Teóricamente el Ministerio de Sanidad, pero más que tal las consejerías de salud de las comunidades autónomas. Los médicos y las enfermeras. Pues yo creo que todos los médicos. No lo sé. Pues la comunidad de cada provincia, y luego personalmente cada ciudadano, porque no le queda otro remedio.